Miren este número: 800.000 millones de dólares. Esa es la cifra que Estados Unidos asigna anualmente, en el mejor de los casos, a su presupuesto de defensa. Un número tan masivo que supera la economía completa de casi todos los países del planeta, incluyendo naciones enteras de Latinoamérica. Piénsenlo por un segundo. La nación más rica de la historia humana gasta más en preparar la guerra que en garantizar la salud, la infraestructura y la educación de su propia gente. Esto no es un debate político sobre prioridades. Esto es un conflicto interno, una paradoja perturbadora. Caminas por el corazón de Estados Unidos y ves puentes colapsando, hospitales en bancarrota, ciudades enteras consumidas por la crisis de opioides, mientras que las líneas de producción de misiles y bombarderos siguen activas 24 horas al día, 7 días a la semana. Te obligan a preguntarte, ¿es la guerra una política exterior fallida? ¿Un error trágico de la diplomacia? ¿O es, en realidad, la característica esencial del modelo económico estadounidense? La verdad incómoda, la que nadie se atreve a pronunciar en voz alta en Washington, es que Estados Unidos no busca guerras por ideología o por capricho. Estados Unidos necesita guerras para que su sistema financiero no colapse. La paz es, irónicamente, la mayor amenaza existencial para la superpotencia. Para entender esta maquinaria, tenemos que retroceder a 1961. El 17 de enero de ese año, Dwight D. Eisenhower, un general de 5 estrellas, el hombre que había liderado a los aliados contra la amenaza nazi en Europa, se despidió de la nación. En su discurso de despedida, un texto que debería ser obligatorio en todas las escuelas de geopolítica, no advirtió sobre el comunismo o sobre la Unión Soviética. Advirtió sobre algo que había nacido dentro de la propia democracia que él había jurado proteger. Habló de una fuerza que había crecido en la oscuridad, alimentada por la necesidad de defensa, pero ahora descontrolada, el complejo militar industrial, o CMI. Eisenhower no estaba dando un sermón moralista. Estaba dando una confesión desesperada desde el púlpito más alto del poder. Él había visto cómo la necesidad de movilización durante la Guerra Fría había creado una alianza antinatural, casi monstruosa, entre el Pentágono, el poder militar, y los gigantes corporativos, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman. Esta alianza, dijo él, poseía una influencia económica, política y hasta espiritual no justificada y peligrosa. Lo que el viejo general no pudo detallar, o quizás no se atrevió a detallar completamente, es que este complejo se convirtió rápidamente en un motor de crecimiento autoalimentado, un organismo que se niega a morir. El CMI no solo produce armas, produce empleo, tecnología y cabildeo político. Si una empresa como Lockheed Martin deja de producir el caza F-35, un avión que costó billones y sigue teniendo fallas operacionales, pero que es demasiado grande para fracasar, no solo se detiene una línea militar, se detienen miles de empleos en Texas, en California, en Florida. Se detienen las donaciones a las campañas políticas de los congresistas que representan esos distritos. Se detiene el flujo de dinero hacia los think tanks de Washington, que escriben los informes que, casualmente, siempre concluyen que el F-35 es esencial para la seguridad nacional. La paz, para el complejo militar industrial, es la obsolescencia programada. Necesitan mantener las líneas de producción activas, incluso si los arsenales están desbordados. ¿Cómo justificas entonces la compra de una nueva generación de misiles hipersónicos si no hay un enemigo que los requiera de inmediato? La respuesta es simple y aterradora. Tienes que inventar, exagerar o, en el peor de los casos, provocar ese enemigo. El negocio no está en usar las armas. El negocio está en producirlas y, sobre todo, en reemplazarlas. Piensen en el ciclo de adquisición. El Pentágono, con sus presupuestos anuales que superan los 800.000 millones de dólares, no compra armamento como usted compra un automóvil. Ellos inician un programa de desarrollo que dura décadas. Cuando finalmente el arma está lista, ya hay un programa nuevo esperando en la línea de salida. Esto es la obsolescencia programada llevada al nivel geopolítico.
Se invierten miles de millones en investigación para que el arma que se acaba de desplegar sea declarada no apta o insuficiente en 5 años, justificando así la siguiente inyección masiva de dinero público. Esta es la corrupción sistémica elevada a la categoría de estrategia nacional. Y es una estrategia que se sostiene sobre 3 pilares financieros que son, de lejos, la parte más sucia de la historia. El primer pilar es la puerta giratoria, o revolving door. Es el mecanismo que asegura que la necesidad militar siempre se traduzca en beneficio corporativo. Un general de alto rango pasa años en el Pentágono decidiendo qué armas se compran. El día que se jubila, en lugar de irse a pescar, lo contrata Raytheon o Lockheed Martin como asesor estratégico con un salario de 7 cifras. Su nuevo trabajo, usar sus contactos y su conocimiento interno para asegurar que el Pentágono siga comprando lo que su nueva empresa vende. El exsecretario de Defensa, Mark Esper, por ejemplo, sirvió como vicepresidente de Asuntos Gubernamentales en Raytheon antes de asumir su cargo más alto en el Pentágono. Después de su servicio, ¿adivinan dónde terminó? El círculo se cierra. La lealtad no es hacia la nación, sino hacia la continuidad del contrato. Los incentivos económicos están tan intrínsecamente ligados a la guerra que sería ingenuo pensar que los líderes políticos realmente buscan la paz. La paz les cuesta el trabajo y les cuesta la oportunidad de ser millonarios en el sector privado. Pero el CMI es solo el músculo. Lo que le da la sangre y el oxígeno a esta bestia es el sistema financiero global. Y ahí es donde entra el mecanismo más poderoso, más escondido y más peligroso que Washington ha utilizado para proyectar su poder desde los años 70. Hablamos de la verdadera arma de destrucción masiva que no necesita explosivos, la hegemonía del dólar. Si el complejo militar industrial es la razón por la que necesitan guerras, el petrodólar es la razón por la que pueden pagarlas. Es el pilar fundamental que ata el destino de cada país en el planeta, incluyendo el suyo en Latinoamérica, a la necesidad de que Estados Unidos siga siendo el sheriff militar. Esto va mucho más allá de lo que te contaron en las clases de economía. Es la historia de cómo Richard Nixon, en 1971, desató una fuerza que obligó al mundo a financiar sus conflictos, y cómo cualquier nación que intente salirse de ese acuerdo se convierte automáticamente en un objetivo militar. Pero para entender la profundidad de esa trampa, para ver cómo el petróleo se ligó para siempre al destino del dólar, tenemos que adentrarnos en la oscura historia del pacto que se cerró en el desierto de Arabia Saudita. Y eso, apenas, es la punta del iceberg. Si el complejo militar industrial, CMI, es la razón por la que necesitan conflictos, el petrodólar es la razón por la que pueden pagarlos. Es la trampa de liquidez global más grande jamás diseñada. Pocas personas entienden la magnitud del pánico que se apoderó de Washington a principios de los 70. El dólar, que había sido la columna vertebral del sistema financiero mundial desde Bretton Woods, estaba atado al oro. Otros países podían intercambiar sus dólares por lingotes a un precio fijo. Pero los gastos masivos de la guerra de Vietnam, sumados a programas sociales costosos, habían provocado que Estados Unidos imprimiera mucho más dinero del que podía respaldar. Los aliados, especialmente Francia, estaban exigiendo el oro de vuelta, vaciando las bóvedas de Fort Knox. La confianza se estaba desmoronando rápidamente. El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon apareció en televisión para anunciar el Nixon Shock. Lo que dijo, en términos sencillos, fue: el juego se acabó. Estados Unidos rompió unilateralmente el vínculo entre el dólar y el oro. Fue una jugada desesperada, una admisión de que el dólar era ahora solo papel, respaldado únicamente por la fe y el poder militar. Esto puso al mundo en una encrucijada peligrosa. Si el dólar no valía oro, ¿qué lo respaldaría ahora? La respuesta fue el petróleo. El oro negro. La jugada maestra, la que cementó la hegemonía estadounidense por medio siglo más, ocurrió en el desierto. Tras la crisis del petróleo de 1973, Washington se acercó a la familia real saudí, los líderes de la OPEP. La conversación fue tensa,
secreta, y con el destino económico global pendiendo de un hilo. El acuerdo que se negoció en 1974 fue simple en su brutalidad, pero de consecuencias tectónicas. Estados Unidos le hizo a Arabia Saudita una promesa de seguridad total, sin fisuras, protección militar absoluta del régimen contra cualquier enemigo externo o interno. A cambio, los saudíes debían hacer dos cosas que cambiarían el mundo para siempre. Primero, todos los contratos de petróleo de Arabia Saudita y, eventualmente, la OPEP debían ser facturados y vendidos exclusivamente en dólares estadounidenses. No marcos alemanes, no yenes, solo dólares. Segundo, los inmensos beneficios excedentes que el reino petrolero acumulara serían obligatoriamente reciclados, o reinvertidos, en la compra de deuda estadounidense, es decir, en bonos del Tesoro de EU. Piénsenlo bien. Esta no era solo una política energética, era una ley de la física financiera. De repente, para que Alemania comprara petróleo en el Golfo, o para que Chile pusiera gasolina en sus vehículos, o para que Japón operara sus fábricas, todos necesitaban dólares. No importaba cuán débil o inflada estuviera la moneda estadounidense en su país. Si querían energía, tenían que conseguir dólares primero. Esto creó una demanda artificial, global y perpetua por la divisa de Washington. El dólar ya no estaba respaldado por el oro, sino por la necesidad mundial de energía. Y aquí viene la parte más perturbadora. El mecanismo de la máquina de deuda. Cuando Estados Unidos necesita financiar una guerra, digamos, invadir Irak, para asegurar que el petróleo de la región siga vendiéndose en dólares, cerrando el círculo, simplemente emite bonos del tesoro, es decir, pide prestado dinero. ¿Y quién compra esos bonos? Los países petroleros, como Arabia Saudita, y las naciones que acumulan dólares a través del comercio global, como China, Japón y Europa, para poder precisamente comprar ese petróleo. Esto es servidumbre financiera disfrazada de comercio. El mundo no solo te vende el petróleo que usas para mantener tu economía funcionando, sino que también te presta el dinero para que tú, Estados Unidos, mantengas tu poder militar, el mismo poder que garantiza que el sistema petrodólar no se rompa. Es un ciclo de retroalimentación perversa donde el costo de la guerra es absorbido por el resto del planeta. Si el Pentágono decide gastar $800,000 millones al año en defensa, la mayor parte de ese gasto se financia con deuda. Esa deuda es comprada por gobiernos extranjeros que están obligados, por el sistema petrodólar, a mantener inmensas reservas en la moneda estadounidense. Es decir, los aliados y hasta los competidores de Washington están pagando, indirectamente, las bombas que el CMI produce. Esto explica por qué la paz es una amenaza existencial para este modelo. Si el mundo entrara en una era de paz duradera, la demanda de dólares como refugio seguro disminuiría. Si las naciones empezaran a comerciar energía en una cesta de monedas o, peor aún, en oro o monedas digitales soberanas, la demanda de bonos del tesoro se desplomaría. Estados Unidos se encontraría con una deuda masiva que nadie quiere comprar, lo que provocaría un colapso del valor del dólar, y con él, del estilo de vida americano basado en el endeudamiento. Por eso, cualquier líder que amenace con romper la regla del petrodólar se convierte inmediatamente en un enemigo, sin importar su ideología. ¿Recuerdan a Saddam Hussein? En 2000, Irak anunció que vendería su petróleo en euros. ¿Recuerdan a Muammar Gaddafi? Él no solo intentó vender petróleo en oro, sino que propuso una moneda africana respaldada por el metal precioso. ¿Qué pasó después de esos anuncios? Ambos países fueron invadidos bajo pretextos ideológicos y de derechos humanos, pero el resultado práctico siempre fue el mismo. El comercio de petróleo volvió a ser exclusivamente en dólares. Coincidencia, por supuesto. Es lo que nos dicen. Esta es la verdad oculta. Las guerras de Estados Unidos en el Medio Oriente no se tratan solo de apoderarse de campos petroleros, se tratan de proteger la infraestructura financiera, que obliga al mundo a comprar dólares. El conflicto no es un error de cálculo de la política exterior.
Es una característica indispensable del modelo económico. Y esto nos lleva al punto de la corrupción corporativa, porque si el dinero para la guerra está garantizado por el petrodólar, ¿quién se asegura de que ese dinero llegue a los bolsillos correctos? Ahí es donde entra el capitalismo de desastres. Una maquinaria tan lucrativa que las corporaciones no solo se benefician de las guerras, sino que tienen un incentivo directo para ingeniar la necesidad de ellas. Pero ese tema es tan oscuro, tan lleno de nombres, cifras y puertas giratorias, que requiere un foco aparte. Es la historia de cómo la destrucción se cotiza en Wall Street y cómo la reconstrucción es aún más rentable que la invasión misma. Y créanme, esa parte es la más pesada. Aquí es donde el sistema se vuelve perturbadoramente eficiente. Si el petrodólar garantiza que el dinero para la guerra nunca se agote, el complejo militar industrial, CMI, tiene que asegurarse de que ese dinero fluya directamente hacia sus balances. Esto no sucede por accidente. Es un proceso diseñado, lubricado por la avaricia y protegido por una estructura que llamamos, con una sonrisa cínica, la puerta giratoria. Imaginen a un general de 4 estrellas, un secretario de defensa o un alto funcionario del Pentágono. Durante años, mientras están en servicio, toman decisiones cruciales sobre qué tipo de arma comprar, qué contratos otorgar y dónde desplegar tropas. Son servidores públicos, o eso creemos, pero en realidad están preparando su jubilación. La puerta giratoria es el mecanismo por el cual estos altos funcionarios, apenas cuelgan el uniforme o dejan sus puestos políticos, saltan directamente a los consejos de administración de las mismas corporaciones de defensa que antes supervisaban y regulaban. Es una traición silenciosa, un conflicto de intereses tan grande que ya ni siquiera se molesta en esconderse. Mark Esper, exsecretario de Defensa, se unió a la Junta de Defensa de Raytheon después de dejar el cargo. James Mattis, exgeneral y secretario de Defensa, se reincorporó a la Junta Directiva de General Dynamics. Estos no son casos aislados, son la norma. ¿Qué compran estas corporaciones al contratar a un exfuncionario? No compran solo experiencia técnica, compran acceso, compran la agenda de contactos, la comprensión íntima de cómo funciona la mentalidad del Pentágono y, lo más importante, compran la capacidad de influir en los presupuestos futuros. El mensaje es claro. Si eres un funcionario que toma decisiones favorables a Lockheed Martin hoy, tu futuro después del servicio será multimillonario. Si eres un funcionario que intenta reducir el gasto o cancelar un programa ineficiente, tu jubilación no será tan dorada. Este incentivo perverso garantiza que la máquina de guerra nunca frene, y la maquinaria corporativa no se detiene en los ejecutivos. Se extiende al Capitolio, a través del lobbying, un eufemismo elegante para la compra legal de influencia. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon. Estos gigantes invierten cientos de millones de dólares al año en presionar a los congresistas. No están pidiendo un favor. Están exigiendo que se aprueben leyes que obliguen al Pentágono a comprar sus productos. Piensen en el F-35, el programa de armas más caro de la historia. Un solo avión cuesta más de 100 millones de dólares, está plagado de problemas de software y tiene un historial de rendimiento cuestionable. Sin embargo, el Congreso sigue financiándolo religiosamente. ¿Por qué? Porque la producción del F-35 no está concentrada en un solo estado. Está estratégicamente dispersa en más de 48 estados de la Unión Americana. Cancelar el F-35 no es solo cancelar un avión. Es cancelar miles de empleos en los distritos electorales de docenas de congresistas clave. El F-35 no es solo un arma. Es un programa de empleo federal masivo disfrazado de tecnología de punta. Es la paz laboral garantizada por la amenaza de guerra. Esta es la paradoja más cruel. El Pentágono requiere constantemente nuevas generaciones de armas, incluso si las anteriores son perfectamente funcionales. Esto se llama obsolescencia programada de la defensa. Deben mantener las líneas de producción activas, deben justificar la investigación y el desarrollo y deben asegurar que en el momento en que un conflicto estalle, no solo haya demanda de proyectiles,
sino también demanda de la última tecnología de misiles y ciberdefensa. La guerra no solo destruye, sino que crea la demanda de reconstrucción y reequipamiento. Un estímulo fiscal que Wall Street adora. El ejemplo más claro de este capitalismo de desastres fue la invasión de Irak en 2003. Mientras los tanques aún avanzaban por Bagdad, las corporaciones ya tenían garantizados contratos multimillonarios para la reconstrucción. El caso más infame es el de Halliburton y su subsidiaria, Kellogg Brown & Root, o KBR. ¿Recuerdan quién fue el vicepresidente de Estados Unidos que impulsó con fervor esa guerra? Dick Cheney. Antes de ser vicepresidente, Cheney había sido el CEO de Halliburton. Cuando Cheney asumió el cargo en la Casa Blanca, vendió sus acciones, sí, pero mantuvo opciones sobre ellas y, crucialmente, mantuvo la influencia. KBR fue inundada con contratos sin licitación, los famosos contratos Costo Plus. ¿Qué significa Costo Plus? Significa que el gobierno de Estados Unidos paga el costo total del servicio más un porcentaje fijo de ganancia para la corporación. No hay incentivo para la eficiencia. De hecho, el incentivo es gastar más, porque cuanto más se gaste, mayor es la ganancia de la empresa. KBR se hizo cargo de todo, desde la logística de las bases, la alimentación, la lavandería, hasta la seguridad. Hubo miles de millones de dólares desviados, sobrecargos por servicios básicos, y una falta de supervisión tan flagrante que rayaba en lo cómico, si no fuera tan trágico. Se reportaron casos de cobros exagerados por el transporte de combustible o por la simple tarea de lavar la ropa de los soldados. Mientras que al mismo tiempo, las tropas estadounidenses se quedaban sin el equipo básico necesario. La invasión costó vidas y miles de millones, pero la reconstrucción fue, de lejos, la fase más lucrativa. La destrucción se cotiza en bolsa, y la promesa de repararla se convierte en un flujo de ingresos perpetuo para las corporaciones que financiaron la presión para que esa guerra comenzara. Y si la puerta giratoria asegura que los políticos obedezcan, y Halliburton demuestra cómo se monetiza el conflicto, ¿quién da la justificación intelectual para empezar todo esto? Aquí entra en juego el tercer pilar del CMI, los think tanks, o laboratorios de ideas. Estas organizaciones se presentan como centros de investigación independientes, llenos de académicos serios, ex embajadores y economistas respetables. Publican informes pulcros y bien argumentados que analizan la política exterior, la economía global, y convenientemente siempre llegan a la misma conclusión. La solución a los problemas del mundo requiere una mayor intervención militar estadounidense, un aumento del presupuesto de defensa y una postura más agresiva contra el enemigo de turno. Lo que estos informes nunca dicen en la primera página es quién paga la cuenta. Muchos de los think tanks más influyentes en Washington, aquellos que moldean el discurso público y asesoran al Congreso, reciben financiación masiva directamente de los mismos contratistas de defensa que se benefician de las guerras. Cuando la Fundación Heritage o el Instituto Brookings publican un documento que insta a la Casa Blanca a pivotar hacia Asia y aumentar la presencia naval para contrarrestar a China, están vendiendo una narrativa. Están, esencialmente, invirtiendo en futuros conflictos que garantizarán la compra de más portaaviones y misiles de última generación, fabricados por sus patrocinadores. Es una sinfonía perfectamente orquestada. Las corporaciones financian a los académicos para que escriban informes que justifiquen el gasto. Los lobistas presionan al Congreso para que apruebe ese gasto, y los exgenerales se aseguran de que el dinero fluya a las empresas que les prometieron una jubilación dorada. Esta máquina necesita conflictos, no victorias. Una victoria clara y un periodo de paz prolongada son, irónicamente, la peor pesadilla del complejo militar industrial. Si se acaba el enemigo, ¿cómo justifican los 800,000 millones de dólares anuales? Y es por eso que el sistema ha tenido que evolucionar desde la Guerra Fría. Ya no pueden depender de un solo enemigo claro, la URSS. Necesitan un enemigo que sea difuso, flexible y, sobre todo, necesario. Pero la manera en que Washington ha ingeniado la necesidad de nuevos enemigos, redefiniendo la seguridad global,
como un producto que se vende a crédito, es quizá la parte más brillante y cínica de todo el juego económico. Y eso es lo que vamos a desmantelar ahora. La revelación de que Estados Unidos no solo se paga a sí mismo con la guerra, sino que obliga a sus aliados a pagar su propia seguridad para mantener la hegemonía del dólar. Es la venta de la seguridad global. Lo que vamos a desmantelar ahora es la revelación de que Estados Unidos no solo se paga a sí mismo con la guerra, sino que obliga a sus aliados a pagar su propia seguridad para mantener la hegemonía del dólar. Es la venta de la seguridad global. Piénsalo por un segundo. Estados Unidos no tiene 800 bases militares repartidas por el mundo solo para combatir el terrorismo. Esas bases son los pilares de un imperio económico. Son anclas silenciosas que no solo sujetan portaaviones, sino que sujetan la fe mundial en un pedazo de papel verde, el dólar. Son la prueba física de que si hay un problema en cualquier estrecho de navegación o en cualquier campo petrolero, la caballería armada por Washington va a llegar. Esta garantía no es gratuita. Es el producto más caro que vende la economía estadounidense, y la coacción es sutil, pero brutalmente efectiva. Tomemos como ejemplo la OTAN. Tras la caída de la Unión Soviética, la OTAN debió haber entrado en una fase de reducción, pero el CMI no lo permitió. En cambio, Washington ha presionado implacablemente a sus aliados europeos para que cumplan con la meta del 2% del Producto Interno Bruto destinado a defensa. En la superficie, es una contribución a la defensa colectiva. En la realidad, es una orden de compra obligatoria. Cuando Alemania, Italia o España deciden aumentar su gasto militar, ¿a quién le compran los nuevos cazas de combate? ¿Los misiles Patriot o los sistemas de vigilancia? Al complejo militar industrial de Estados Unidos. La promesa de la defensa colectiva se convierte en un mecanismo de subsidio masivo, donde naciones soberanas están obligadas a inyectar miles de millones de dólares en las arcas de Lockheed Martin y Raytheon, manteniendo activas las líneas de producción que de otro modo se verían obligadas a cerrar. El Pentágono se transforma en un jefe de ventas global y el Congreso en su departamento de contabilidad. La seguridad de Europa no es un regalo, es una factura que se paga con intereses y que asegura la primacía del dólar en las reservas internacionales. Y este juego se ha intensificado con la aparición del nuevo enemigo necesario, China. Después de 2 décadas de enfocarse en amenazas difusas y guerras asimétricas en Oriente Medio, el CMI necesitaba un adversario con la capacidad de justificar la inversión en armas de última generación, en ciberseguridad avanzada y en tecnología hipersónica. China proporciona esa justificación perfecta. El pivot hacia Asia no es solo una estrategia militar, es un relanzamiento económico. El gasto en defensa cibernética, la militarización del espacio y la carrera por la inteligencia artificial son los nuevos rubros multimillonarios que reemplazan los contratos de reconstrucción de Irak y Afganistán. El conflicto geopolítico, sea caliente o frío, es la única manera de mantener el motor de la deuda funcionando a toda marcha. La necesidad de tener un enemigo es tan grande que si China fuera a desaparecer mañana, Washington tendría que inventarse otro inmediatamente, o enfrentar el colapso de su modelo económico basado en el gasto perpetuo. Pero el costo real de este sistema, esa es la parte que rara vez se ve en los informes del Pentágono. Mientras la maquinaria de guerra aspira billones de dólares de la economía global, el tejido social en la propia nación que la sostiene se desgarra. Esto es lo que la gente dentro de Estados Unidos también ignora. El precio de la hegemonía global se paga con la decadencia interna. Piénsalo en términos concretos. El programa del caza de combate F-35, notoriamente plagado de sobrecostos y fallas, se acerca a los 1.7 billones de dólares a lo largo de su vida útil. Esa cifra monstruosa no es un número abstracto para un arma, es un sacrificio social. ¿Cuántos hospitales de primera línea se podrían construir? ¿Cuántos puentes oxidados que amenazan la vida diaria de millones de estadounidenses podrían ser reparados y modernizados? ¿Cuántos años de matrícula universitaria gratuita se podrían ofrecer para aliviar la asfixiante deuda estudiantil que paraliza a una generación? El dinero no se esfuma,
Simplemente se desvía. Se desvía de las tuberías de agua contaminadas en Flint, Michigan, hacia las fábricas de misiles en Alabama. Se desvía de los salarios de los maestros y enfermeras hacia los bonos millonarios de los CEOs de General Dynamics. La guerra no es un fallo de la política exterior, es el motor de la política interior. Es la forma en que Washington garantiza el pleno empleo en sectores clave, mantiene el flujo de capital y, lo más importante, asegura que el mundo siga comerciando en dólares, independientemente de la salud fiscal de la nación. Pero el impacto de esta sed de conflicto se siente con una intensidad particular en nuestra región, en América Latina. Para muchos de nosotros, la maquinaria de guerra estadounidense no se manifiesta como un F-35 sobrevolando el Pacífico. Se manifiesta como la guerra contra las drogas. Este es quizá el ejemplo más cínico y doloroso de cómo el complejo militar industrial exporta su modelo de negocio a nuestro patio trasero. La guerra contra las drogas es la excusa perfecta para la intervención indirecta y el gasto constante. Justifica la venta de helicópteros Black Hawk, vehículos blindados, equipos de vigilancia y entrenamiento militar especializado a nuestros gobiernos. Esta venta de hardware y servicios, a menudo financiada con deuda y préstamos del propio Washington, alimenta la corrupción interna y militariza conflictos sociales que deberían resolverse con política pública y desarrollo económico. El resultado es un ciclo de inestabilidad perpetua. Las armas que fabrican para combatir amenazas globales terminan en nuestras fronteras, desestabilizando naciones, fortaleciendo grupos armados y generando olas migratorias masivas que, irónicamente, son utilizadas por la misma maquinaria en Estados Unidos para justificar la construcción de muros y la militarización de la frontera sur, creando aún más contratos lucrativos para empresas de seguridad. Es la misma máquina de guerra, solo que con un disfraz local. Un disfraz que nos ha costado décadas de progreso, miles de vidas y la erosión constante de la soberanía. La inestabilidad es su materia prima, el conflicto, su producto final. Así que la próxima vez que escuches hablar del presupuesto de defensa récord o de una nueva intervención militar, detente y mira más allá de la ideología. Mira la contabilidad. La guerra no es un error de cálculo moral, es una característica indispensable del modelo económico de la única superpotencia mundial. Es el costo que exige el complejo militar industrial para mantener la hegemonía del dólar, asegurando que el mundo pague la factura de una paz que siempre está a punto de romperse. La gran revelación es esta: el sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado. Y la única manera de defendernos de este ciclo vicioso es entender íntimamente su mecanismo oculto. Comparte esta información, porque el conocimiento es la única arma realmente efectiva contra este tipo de terrorismo de cuello blanco. Pero esto aún no es todo. Hay una última pieza del rompecabezas que revela el futuro inmediato de esta máquina y por qué su próximo objetivo podría estar mucho más cerca de lo que imaginas.